La noche, bajo la dirección de Claudia Guisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. La noticia, la séptima cumbre de las Américas que tiene lugar en Ciudad de Panamá y la cobertura especial que ha venido realizando el canal NTN 24 y el programa La Noche desde aquí, desde el lugar de la noticia, desde Ciudad de Panamá. Aquí ya están la mayoría de los mandatarios, de los 33 mandatarios que asistirán a esta séptima cumbre de las Américas. Todos ellos son del continente americano y todos ellos, la mayoría, ya están acá en Ciudad de Panamá. La cumbre ya inició formalmente, ya los principales presidentes que están en esta importante ciudad han acudido a diferentes foros y lo que resta aquí en adelante es esperar ese encuentro cara a cara que sostendrán cada uno de los mandatarios que han llegado a Panamá. El punto clave de la noticia: este año la cumbre es histórica porque reúne en un mismo lugar al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y al líder de la dictadura cubana, Raúl Castro. Por primera vez, Cuba ha sido invitada por el país anfitrión a una cumbre de las Américas y en ese orden de ideas, Raúl Castro llegó en las últimas horas a este importante lugar. Hoy les continuaremos presentando todo el desarrollo, toda la cobertura que hemos realizado de esta importante cita regional, quizás el encuentro político más importante de nuestro continente. Para ello, he tenido la oportunidad de dialogar con diferentes líderes políticos, algunos de ellos presidentes, otros con altos cargos en lo que tiene que ver con organismos regionales, organismos que determinan la política de nuestro continente, y también hemos tenido la oportunidad de hablar con cancilleres. La mayoría de ellos han accedido a los micrófonos del programa La Noche para explicarles a ustedes, con la voz de los protagonistas de la noticia, cómo transcurre esta séptima cumbre de las Américas y cuáles son los principales temas que en ellas estamos tratando. La primera entrevista que les voy a presentar el día de hoy fue un diálogo que sostuve hace unos cuantos minutos con el presidente de Costa Rica. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con él. El presidente centroamericano ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por la forma como en este momento su principal vecino, Daniel Ortega, se encuentra adelantando una carrera armamentística, según él, con fines militares que amenaza la seguridad de Costa Rica. Yo los invito a que ustedes escuchen este primer diálogo que, como se los dije, sostuve hace unos pocos minutos con el presidente de Costa Rica, y más adelante continuaremos presentándoles momento a momento cada una de las entrevistas que hemos podido realizar aquí en esta emisión del programa La Noche. A esta hora estamos con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, está en nuestro espacio periodístico. Ha accedido a hablar con nosotros en el marco de esta séptima cumbre de las Américas que ya inicia aquí en Ciudad de Panamá y donde estamos haciendo una cobertura especial. Señor presidente Solís, bienvenido al programa La Noche de NTN 24, lo escuchan en todo el continente americano. Muchísimas gracias por su invitación, estoy encantado de saludar a todas nuestras y nuestros televidentes. Presidente, nuevamente tenemos la oportunidad de conversar. Para nosotros es un gusto tener esa oportunidad de dialogar con usted de los distintos temas que en este momento rodean esta séptima cumbre de las Américas, y le voy a preguntar claramente sobre cada uno de ellos. El primero tiene que ver con esos movimientos que se han dado alrededor de esta cumbre, que desde la sociedad civil, inclusive por parte liderados por algunos expresidentes, han llamado la atención de los mandatarios que hoy están en el continente para que pongan sus ojos sobre la situación que enfrenta la democracia en países como Venezuela. Yo quiero conocer inicialmente su posición frente a este planteamiento que han hecho los exmandatarios, no solamente del continente americano, sino también de España, dos de ellos, el presidente del gobierno español, José María Aznar, y Felipe González. ¿Usted cree que hay un silencio de la región frente a la defensa de los derechos democráticos? Bueno, mire, sobre la región en su conjunto no lo sé, pero puedo asegurarle que en el caso de Costa Rica eso no ha sido así. Hay ya 3 comunicados que al respecto ha emitido la Cancillería en diferentes momentos a lo largo del último mes. Retomamos el tema y conversamos al respecto durante la cumbre de la CELAC en San José. El canciller de la República ha tenido una participación absolutamente clara en el foro hemisférico en Washington, en la OEA.
Yo mismo he hablado reiteradamente sobre la necesidad de que se mantenga el diálogo, de que haya un acompañamiento y no se posterguen las elecciones en Venezuela convocadas para el segundo semestre de este año, que haya un absoluto respeto a los derechos humanos, que se mantengan los temas políticos no judicializados en el marco del Estado de Derecho. En fin, yo creo que en lo que toca al menos al gobierno de Costa Rica hemos hecho una expresión absolutamente clara de la posición nuestra respecto de esa circunstancia. Señor presidente, el hecho reciente y quizás es el telón de fondo de esta Cumbre de las Américas, entre otros temas, porque no es el único tema, es el que tiene que ver con esa posición que asumieron los países de UNASUR frente a esas sanciones que emitió el presidente Barack Obama, el gobierno de los Estados Unidos, contra 7 altos funcionarios del régimen chavista, acusados, entre otras cosas, de violar los derechos humanos. UNASUR se pronunció en contra de esas medidas tomadas por el presidente Barack Obama. ¿Cuál es la posición de Costa Rica frente a este hecho en particular, frente a esas medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos en pro de la defensa de la democracia en Venezuela? Bueno, mire, son medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos frente a funcionarios específicos y, bueno, los estados tienen esa potestad. Nosotros, como principio de política internacional, así ha quedado consignado en la Declaración de San José, en la CELAC y también en momentos anteriores, creemos que las medidas unilaterales impuestas de un país como contra otro tendrán la lógica del derecho interno, pero no convienen en el marco internacional. Es decir, es un principio que en alguna manera solivianta los entendimientos de orden multilateral que Costa Rica siempre ha defendido, porque somos una nación que no cuenta con fuerzas armadas. Entonces, nosotros tenemos que depender mucho de los términos del derecho internacional, y las políticas que se adoptan en el marco más unilateral en algún momento pueden convertirse en armas que Costa Rica tenga que padecer. Entonces, con situaciones complicadas que tenemos en nuestras fronteras y con una circunstancia de muchos años de defensa de los derechos humanos en ese marco de la política multilateral, eso es lo que hemos dicho. Pero hasta ahí, no quisiera entrar a juzgar los motivos del gobierno de los Estados Unidos, que tendrá los que ha esgrimido para esa declaración contra funcionarios específicos de un gobierno americano. Presidente de Costa Rica, ¿qué puede decir usted frente a ese panorama que le planteaba al comienzo de esta entrevista? ¿Usted cree que la defensa de los valores democráticos, de las libertades civiles, en este momento son un asunto interno de cada país, o realmente sí deben ser defendidas por el conjunto de los mandatarios? Bueno, la posición histórica de Costa Rica ha sido que el tema de los derechos humanos tiene que ser visto como de interés general. Es decir, la defensa de esos derechos que están consagrados en instrumentos internacionales y que en el caso de mi país constituyen una parte fundamental y permanente de preocupación también en los escenarios de política interna, tienen una alta jerarquía en lo que a mí concierne y la lectura que hacemos desde Costa Rica, pero desde hace mucho tiempo, no con respecto a un país específico ahora, sino en términos generales, en momentos en que América Latina estaba en manos de gobiernos militares que habían llegado al poder en medio de golpes de Estado. La posición de Costa Rica fue exactamente la misma. Hay una consistencia absoluta en materia de derechos humanos. Las matanzas que se produjeron en los años 70 fueron condenadas por Costa Rica de manera absolutamente contundente. Y ello incluso manteniendo las relaciones diplomáticas con regímenes en América Latina que en aquel momento habían cometido atrocidades, porque considerábamos el valor de la defensa de los derechos humanos de tan alto rango que incluso mantuvimos nuestras sedes diplomáticas abiertas con el fin de propiciar esos espacios internos de diálogo y de defensa de quienes, perseguidos por los gobiernos de aquel entonces, escapaban de la muerte segura que en América se produjo durante los años 70 y 80. Entonces, para Costa Rica no es extraña la tesis de que esta es materia de preocupación general, y que los instrumentos internacionales de derecho público internacional y del derecho internacional americano que tutele la OEA tienen una altísima jerarquía y son de aplicación general. Señor presidente, para acabar este primer segmento de esta entrevista, este bloque que tiene que ver con esa preocupación que en ese momento tienen diferentes sectores de la sociedad civil en el continente americano, y tiene que ver con esa situación en Venezuela. ¿Cuál es la posición del gobierno de Costa Rica frente a los presos políticos que existen en este momento en Venezuela? Mire, lo que hemos señalado de manera reiterada, como le digo, en esas
3 comunicaciones oficiales de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y en la posición del canciller, que quienes estén presos por delitos políticos o por delitos políticos conexos deben de tener garantías para la tramitación de esos cargos, deben ser informados de ellos y deben hacerlo en libertad, que es lo que procede, respetándose el debido proceso. Por supuesto, cada gobierno tiene la obligación de tutelar su derecho interno y yo no quiero de ninguna manera darle lecciones de administración de justicia a ningún gobierno, pero en materia política lo que corresponde es eso para evitar cualquier interpretación ulterior. Estamos con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en una entrevista en el marco de esta 7ª Cumbre de las Américas. Señor presidente, hay un segundo tema del cual quiero conocer su opinión como estadista, que usted es uno de los estadistas más importantes de Centroamérica, y tiene que ver con la presencia de Cuba en este espacio regional. Cuba, pese a que no es una democracia, hace parte de una comunidad en este momento de países democráticos que se reúnen aquí en Ciudad de Panamá. ¿Cuál es su opinión frente a la presencia de Cuba? ¿Usted cree que debe ser integrada para que de esa manera pueda transformarse, pueda llegar a esa ruta para llegar a la democracia, o por el contrario está del otro lado de otros gobiernos que consideran que independientemente del sistema político que tenga Cuba, tiene derecho a estar acá en la Cumbre de las Américas? Bueno, lo primero que quisiera decir es que le doy la bienvenida a la presencia de Cuba en esta cumbre. Me entusiasmó mucho la decisión del presidente Varela de incorporarla y de los demás países de admitirla así, particularmente los Estados Unidos, que era uno de los que se resistía a esa tesis. Cuba nunca dejó de ser parte de la OEA, se le suspendió, pero cuando se le restituye estábamos esperando, y sigo haciéndolo, de que Cuba se incorpore, cuando lo consideren así, a la familia interamericana. Sin embargo, este es un momento histórico, porque si bien es cierto las cumbres no forman parte del aparataje hemisférico formal, este es un espacio de diálogo político interamericano, y el tener aquí la posibilidad de apoyar desde este espacio, en este diálogo político en Panamá, el proceso que llevan adelante Cuba y los Estados Unidos para ponerle fin a uno de los últimos conflictos de la Guerra Fría, es tema que a mí me causa suma complacencia. Señor presidente, en lo que tiene que ver con esa declaración final de la cual ya se ha estado hablando, que quizás no va a haber un consenso, no va a haber un acuerdo entre los mandatarios de la región para emitirla. ¿Por qué razón no han podido llegar a un consenso para emitir una declaración, teniendo en cuenta que esta cumbre pues tiene connotaciones históricas? Bueno, mire, quienes hemos participado en cumbres, y yo no sé cuántas he sido ya testigo de los procesos estos de redacción de documentos, siempre son muy complicados. Nosotros apoyamos la tesis de Panamá desde el inicio, de que no tuviéramos una declaración. Le voy a ser sincero a usted, a nuestros televidentes, me parece que a veces hacemos declaraciones muy preciosas, pasamos meses haciendo, después no se cumplen. Entonces, el tema del texto es secundario. Lo importante en estas cumbres es el diálogo político, son compromisos en otras materias que tienen que ver con hojas de ruta, que tienen que ver con programas de cooperación específicos, que tienen que ver con la materia que realmente nos permita avanzar en el manejo de la agenda. Las razones han sido múltiples, ha habido todo tipo de debates y discrepancias, y a veces en la búsqueda de un documento que se convierte en un fin en sí mismo, a veces en estas actividades se pierde por el fondo la posibilidad de realmente cumplir con lo que se consigna, y los niveles de acuerdos se reducen a mínimos comunes denominadores. Yo creo que mejor, frente a esa posibilidad, es no tener un acuerdo. Así se lo hicimos saber al conjunto de la región cuando estuvimos discutiendo el documento, y Costa Rica fue puntual en todas las reuniones, asistimos a todo el proceso con nuestro embajador en Washington y su equipo de trabajo. Pues ante esa posibilidad yo prefiero que no haya un acuerdo, pero que la cumbre salga bien, que pasar horas y horas debatiéndonos sobre una obra que al final no se concreta. Presidente, hay otro hecho del cual me gustaría conocer su información precisa, y tiene que ver con las relaciones con este país vecino, con Nicaragua. Ustedes
nuestros televidentes lo saben, Costa Rica es un país que históricamente pues en este momento no tiene ejército, pero al mismo tiempo ha habido información sobre ese reforzamiento armamentístico que estaría adelantando el presidente Daniel Ortega en los últimos años. ¿Cuál es la posición que tiene Costa Rica frente a este tema? Bueno, en los temas estrictamente limítrofes tenemos colocados 3 contenciosos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 2 de ellos deberían de tener un fallo en el transcurso de los próximos meses, antes del fin de año, eso es lo que estamos estimando. Creemos que la invasión que Nicaragua hizo al territorio costarricense en la zona de Isla Portillos será adecuadamente sancionado por la Corte, pero este es un tema donde por supuesto las especulaciones puedan ser muchas y en última instancia las sorpresas grandes, y eso Colombia es una buena muestra de ello. Ha sido víctima de una circunstancia no esperada. Nosotros no tenemos un ejército que defienda las fronteras, dependemos enteramente del derecho internacional y más allá de cualquier consideración, pues estamos defendiendo denodadamente nuestra soberanía porque creemos realmente que el territorio nacional fue mancillado por tropas del ejército sandinista que si bien es cierto, después se retiraron, causaron una lesión importante en las relaciones con Nicaragua. Ahora, en Costa Rica hacemos una broma, decimos que no tenemos 2 estaciones, la seca y la lluviosa, sino 3, la seca, la lluviosa y la de pleitos con Nicaragua. Es un problema, digamos, recurrente. Pero también es cierto que somos países vecinos, tenemos un límite terrestre de más de 360 kilómetros, eso significa, bueno, terrestre y fluvial, porque también el río San Juan, enteramente nicaragüense, es nuestra frontera en su margen izquierda, según los tratados de 1858, y nosotros tenemos ahí derecho a la libertad de tránsito. Pero se lo señalo porque no tenemos causal de divorcio, somos países que no podemos irnos a otra parte. Entonces, hay que tener una gran claridad. Las relaciones con el gobierno de Managua en lo que toca a mi administración son frías. Y hemos tenido recurrentes conflictos en esa materia. Pero entre los pueblos la relación es muy cálida y tenemos que guardarnos los gobiernos de dañarlas, porque son centenares de miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica. Costa Rica tiene un comercio muy vibrante con Nicaragua, equivalente en su intensidad al que tiene Colombia con Venezuela. Es una relación muy simbiótica en la zona transfronteriza y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo para que esos conflictos de orden diplomático y de orden territorial no afecten la relación humana de 2 pueblos que están condenados, por suerte, a ser hermanos toda la vida. ¿A Costa Rica le preocupa que Nicaragua se esté rearmando? Mucho. Y así lo hemos hecho saber, tanto el señor ministro de Relaciones Exteriores en la última reunión con el señor ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que es el país que junto con Bielorrusia han estado armando a Nicaragua, como yo mismo en las cumbres de presidentes. Nicaragua está experimentando un proceso de fortalecimiento militar. Desafortunadamente, Costa Rica será víctima de cualquier uso indebido de ese equipamiento que incluye armas altamente sofisticadas. Se habla incluso de la compra de 9 aviones MiG-29, que son aviones de altísima potencia y de muy nueva generación que el gobierno de Nicaragua ha invocado se usarían para la lucha contra el narcotráfico, cosa que por supuesto es un cuento que no se lo traga pero ni Caperucita Roja. Sin embargo, yo sí creo que ese proceso que ha sido desmentido por el canciller Lavrov amerita ser analizado con todo cuidado por los países de la región, porque no estamos, habida cuenta de la pobreza de nuestras naciones y de la necesidad de utilización de recursos públicos en la atención de la agenda social, en posibilidad de estar gastando el dinero de esa manera y además de gastarlo, crear tensiones indebidas con hipótesis de conflicto que en este caso no tienen que ver con Costa Rica, pero que igual terminarían lesionando nuestros propios intereses soberanos. Señor presidente, ¿por qué resulta tan increíble creer que Daniel Ortega está comprando aviones con semejante capacidad letal para combatir únicamente el narcotráfico? Pues mire, porque así no es como se combate el narcotráfico. Es más, ni siquiera se combate el narcotráfico con fuerzas armadas altamente sofisticadas, y ustedes saben bien a qué me refiero en la experiencia colombiana, porque allí el tema del crimen organizado y particularmente del crimen organizado asociado a narcóticos, en donde todos nuestros países somos víctimas,
¿verdad? De ese tráfico horrible, además asociado a otras formas de violencia y de ilegalidad. No se atiende de esa manera, requiere de un tratamiento en donde la represión se acompañe con educación, con inversión social, con participación de la gente, con incorporación del territorio a los procesos de desarrollo y por lo tanto lo que hay que hacer en la lógica centroamericana además, que es una zona en donde las fuerzas del crimen organizado se han asentado de manera muy gradual pero muy evidente, lo que se necesita ante todo son políticas de cooperación como las que tenemos con México, con Colombia, con los Estados Unidos y que nos están ayudando a hacer el trabajo que nunca es suficiente de control de estos flagelos. Presidente, entonces, ¿para qué son estas armas? Bueno, eso es lo que queremos preguntar y estamos preguntándole al gobierno de Nicaragua y me parece que en cualquier caso, independientemente de las razones que se invoquen, militarizar nunca resuelve los problemas, los aumenta. Esa es la experiencia costarricense. Evidentemente no podemos imponerle al resto de los países, pero Costa Rica considera que los ejércitos, lejos de resolver los problemas, terminan muchas veces complicándolos. Y el papel de las Fuerzas Armadas en la historia de los países de nuestra América tiene una raigambre muy profunda que se remonta a los procesos de independencia. Entonces no quiero que esto se interprete como un ataque gratuito a las Fuerzas Armadas que juegan un papel hoy muy distinto al que jugaron décadas atrás. Pero sí es cierto que estamos en un momento en donde los pueblos lo que exigen es desarrollo, no armamentismo. Y cualquier esfuerzo por fortalecer a las Fuerzas Armadas, no entendiendo esas otras prioridades que tienen que ver con techo, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, más inclusiva, son un despropósito.